Buenas, vamos a empezar un poco de esto que es lo vamos a denominar clase virtual, ¿sí? Vamos a ver un poquito de lo que fue la clase pasada antes de seguir en lo que hemos quedado. Estamos viendo las funciones cuadráticas, ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Y habíamos estado viendo que tenían esta fórmula, esta función, ¿sí? Con el x al cuadrado, que es lo que hace que la función sea cuadrática, ¿sí? Entonces empezamos a determinar a través de ejemplos, estamos viendo cada uno de los puntos que podemos encontrar en una curva, ¿sí? Si pensamos que la función cuadrática, como esta que está aquí, tiene un dibujo de esta forma, siempre en forma de U, ya sea para arriba o para abajo, ¿sí? Lo que tenemos que pensar es que cómo hacemos para calcular cada uno de estos puntos que están acá. Al final, la unión de cada uno de estos puntitos chiquititos, 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 se hace la curva. Lo que estamos haciendo y lo que nos interesa es descubrir puntos que nos sirven para algún tipo de análisis. Entonces lo que vamos a hacer para construirla es utilizar los cuatro puntos más comunes que vamos a hacer. La intersección de la Y, la intersección de las X, que en este caso son dos, ¿sí? Y el punto mínimo, o si le estuviera al revés la U, sería el punto máximo. Entonces a partir de esto es que vamos a tratar de entender un poquito más lo que es las funciones cuadráticas. Ya habíamos visto que el punto más sencillo era cuando x era 0, cuando este es 0 y este es 0, no me queda más que c. Entonces el primer punto y el más sencillo es 0c. Después vimos que dependiendo si la u es para arriba o para abajo, depende del coeficiente a. Si el a es positivo, la u se nota. Si el coeficiente a es negativo, la u se invierte, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, como a es 1, es que la u está para arriba. Después descubrimos que había un eje de simetría que al final está en paralelo al eje de las y, ¿sí? Y ese eje de simetría principalmente nos ayuda a buscar el vértice. ¿Por qué el vértice? Porque siempre el vértice y el eje de simetría va a ser el punto más bajo o el punto más alto dentro de la curva, el máximo o el mínimo, ¿sí? Entonces, esa curva, ese eje de simetría, lo vamos a calcular a través directamente, decíamos, de una fórmula. Ya explicamos lo que era la función y el eje de simetría, entonces nos quedamos directamente con esta fórmula de acá. Entonces, para determinar el punto del vértice de esta figura, directamente para saber x o para saber y, justo en el punto, directamente reemplazamos en la fórmula acá y esto me va a dar un valor de x. Y acá reemplazando me da el valor de y. Y el punto x y y me va a determinar cuál es el máximo o el mínimo de la función, ¿sí? Lo hicimos en un ejemplo y ahí vimos determinando, ¿sí? También vimos que el discriminante era para determinar cuántas veces se tocaba o no se tocaba la curva, ¿sí? Y el cuarto punto, si el discriminante era positivo, decíamos que teníamos dos veces se toca el eje de las X. Si es negativo no lo toca y si es cero lo toca una sola vez, como veíamos la clase pasada. Entonces vamos a tratar de determinar estos dos puntos de acá, cómo se calculan, ¿sí? Para eso ya también determinamos una fórmula, que es esta que está aquí, y directamente reemplazando, y debido a que tenemos el más menos, me va a salir dos valores. Dos valores siempre y cuando el discriminante sea positivo. Ahí sí voy a tener dos, ¿sí? Por ejemplo, si lo reemplazamos con estos valores, ¿sí? Al final de cuentas me va a dar dos raíces. O si lo hacíamos con factorización, con producto de binomio, que al final decir esto es lo mismo que decir esto, tenemos que acá el 4, si sería 4, menos 4, se transforma en 0.
Si a esto le ponemos un menos 1 más 1, esto se convierte en S. Esa es otra forma de calcular. Claro que ya no necesitamos la fórmula anterior, pero bueno, tenemos que hacer transformar la ecuación en un producto de binomios, ¿sí? Lo más complicado entonces de lo que tenemos es aprendernos todo las fórmulas para el vértice y las fórmulas para cuando se intersecta el eje de las X. El vértice siempre lo vamos a tener, ¿sí? El punto donde se toca el eje de las Y puede ser que C no exista, pero igual, siempre y cuando X al cuadrado exista, voy a tener una U. La U puede tocar una, ninguna o dos veces el eje de las X, o puede tocar una sola vez el eje de las Y. No importa cómo, si nos acordamos la fórmula, lo vamos a poder determinar. Y si seguimos la idea de utilizar el discriminante, determinar qué significa la A y qué me puede importar, o la C, dónde puede intersectar, no hay mucho problema. ¿Sí? Esto es lo que veíamos en la clase pasada. También decía la clase pasada que lo dificultoso de esto, además de aprenderlo, es incorporar bien los valores, ¿sí? Fíjense que acá dice menos b. Yo cuando me voy a mi ejemplo, me tengo que dar cuenta que b no es 3, sino es menos 3. Significa que tengo que dejar el negativo, porque esto estaba en negativo, y a b incorporarle el menos 3. Lo que les recomendaba la vez pasada es que hasta que se acostumbre sigan utilizando el menos 3 entre paréntesis. Todo pónganlo entre paréntesis siempre y cuando tengan un negativo, ¿sí? Lo mismo pasa con el c. Es menos 4, acá hay que incorporar 4, por eso lo pongo en menos 4, ¿sí? Entonces esto es lo que estuvimos viendo la clase pasada, vimos las propiedades, ¿sí? Y también vimos el tema de un resumen para ir calculando esto, ¿sí? Todo lo anterior lo fuimos viendo un poquito más detallado. E incluso llegamos al punto de hacer esto entre todos y después estos dos que estuvieron practicando ustedes, ¿sí? Lo hicimos en la pizarra con los dos ejemplos, ¿sí? Entonces hasta aquí llegamos en la clase pasada, un poquito de recordar un poquito hasta dónde habíamos llegado, ¿sí? Voy a hacer un parate, así el video no se hace tan largo y lo puedo subir mucho más fácil a YouTube. Hasta pronto.